es para el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Es un privilegio el tener el día de hoy la presentación de un trabajo que se ha venido desarrollando por varios integrantes del COMEXI al amparo de un esfuerzo que ellas y ellos han emprendido, en este caso sobre los 200 años de las relaciones diplomáticas de México y los Estados Unidos, con un título muy sugestivo: el acercamiento deseado y el distanciamiento inevitable. Para presentar este trabajo, contamos con varios de los autores, de los coordinadores de este esfuerzo. En primer lugar, la embajadora Olga Pellicer, quien es co-coordinadora del Grupo México en el Mundo; la doctora Susana Chacón, quien también es co-coordinadora de este mismo grupo; la embajadora Roberta Layú, miembro del Grupo México en el Mundo; y el embajador Jorge Álvarez Fuentes, igualmente integrante de este grupo. Todos ellas y él, en realidad, integrantes o miembros del COMEXI, y varios incluso han participado en mesas directivas del propio Consejo. Me permito entonces rápidamente presentar a quienes nos acompañan para posteriormente darle la moderación a la embajadora Pellicer. Ella es internacionalista con una larga carrera en la academia, en el servicio exterior mexicano. Ha sido embajadora de México en Grecia, en la delegación ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Ha sido la directora general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Ha sido profesora e investigadora en varias instituciones de educación superior, señaladamente el Colegio de México, el CIDE y más recientemente en el ITAM. Y semanalmente publica una columna que todos leemos en la revista Proceso desde hace más de 10 años y que en buena parte marca la brújula de los temas a discutir durante la semana. Muy bienvenida, Olga, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente presento a Susana Chacón, quien es consultora, analista internacional, académica. Actualmente preside el Centro Tepoztlán Víctor Ukiri. Ha participado en diferentes actividades, tanto en el sector privado como consultora, en el sector académico. Ha sido la directora de la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, y como dije, ha sido miembro de COMEXI de hace muchos años, en donde fungió como vicepresidente en algún momento de la mesa directiva. Muchísimas gracias, Susana, muy bienvenida. La embajadora Roberta Layú es actualmente investigadora asociada a la presidencia del Colegio de México. Ha sido miembro del Consejo Global del International Women's Forum, en donde presidió el capítulo mexicano en los años 2012 a 2014. Ha sido embajadora de nuestro país ante el Reino de España, concurrente en Andorra, en Bolivia, en Austria, concurrente en este caso en Eslovenia, Eslovaquia y Croacia. Y ha tenido una actividad muy amplia en otros organismos y en otras tareas que la Cancillería en algún momento le encargó. Es licenciada en Relaciones Internacionales en el Colegio de México, con maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Stanford. Actualmente es miembro de la mesa directiva, de la Junta Directiva del COMEXI. Muchas gracias, Roberta, muy bienvenida. Igualmente, me da mucho gusto presentar al embajador Jorge Álvarez Fuentes. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional, en donde ha sido profesor en diversas facultades, la propia de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales. Fue el último titular de la Cátedra Extraordinaria Fernando Solana, que se estableció entre la Cancillería y la Universidad Nacional en su momento. Ha sido embajador de México en varios países: Nueva Zelanda, Líbano y Egipto, concurrente en otros países de la zona, Emiratos Árabes, Qatar, Siria y Jordania, y hasta algunos meses fue el director general del Archivo General del Estado de Oaxaca. E igualmente escribe una columna semanal que todos leemos con mucho interés siempre, en El Siglo de Torreón, y donde igualmente discute los temas relevantes del acontecer en los asuntos globales e internacionales. Así pues, con esta presentación, pues les doy la bienvenida. Agradezco la confianza para que este trabajo se pueda presentar, se pueda discutir, y que además se presenta. Siempre es importante hablar de la relación México-Estados Unidos. Yo no sé si ahora es más importante que en el pasado, pero por lo que vemos todos los días en cuanto a los señalamientos de uno y otro lado, pues creo que es importante hacer una reflexión sobre cómo durante estos 200 años
estos dos países han logrado convivir con sus vicisitudes y aprovechar, en muchos casos, las ventajas que ofrece uno para con el otro. Pero bueno, lo importante es escuchar a quienes han redactado, han elaborado este documento para que aprendamos de la historia de esta relación tan intensa, tan interesante entre México y Estados Unidos. Embajadora Olga Pellicer, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, quiero empezar por agradecerle al doctor Sergio Alcocer que haya propiciado que COMEXI contribuya a la difusión de este trabajo. Este es un trabajo que surge como parte de la serie de publicaciones que estamos viendo en los últimos días que trataron o quieren conmemorar los 200 años de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Es un libro que consta de 12 artículos y la manera en que hemos organizado esos artículos, pues de alguna manera refleja el tipo de preocupaciones o el enfoque que le quisimos dar a los comentarios, a las reflexiones sobre 200 años de las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos. Como lo señaló Sergio, el subtítulo pues ya sugiere el enfoque, porque son 200 años entre el acercamiento deseado y el distanciamiento inevitable. Y en efecto, yo creo que esta dificultad para que los dos estados a través de 2 siglos pudiesen convivir, bueno, lo sabemos, fue en sus comienzos muy, muy difícil, pero digamos que a partir de 1914, el último hecho intervencionista militarmente de los Estados Unidos tiene lugar, y desde entonces las relaciones se han tratado de llevar con un espíritu de convivencia, de entendimiento a veces, de conflicto también muy frecuentemente, y ese ir y venir entre acercamiento y distanciamiento es lo que lo caracteriza. Es una relación que, en primer lugar, y esto habla de la primera sección en que agrupamos algunos artículos, es una relación en la que la intensidad de la relación no se ve reflejada en que haya instituciones nacionales o binacionales, que las debería haber, que vean la relación de una manera estratégica, que tengan objetivos de corto y largo plazo, que tengan muy claramente establecidos cuáles son los criterios que guían la relación en sus diversos aspectos. Desde luego que sí, existe un tratado de libre comercio, antes el Telecán, ahora el TEMEC, pero ese es un tratado que solo se refiere a los temas comerciales, y la relación es mucho más compleja que nada más temas comerciales. Tenemos también relaciones fronterizas, relaciones en materia de migración, relaciones en materia de compartir aguas internacionales, el tema de los 2 ríos en que compartimos aguas. Tenemos el problema muy grande y muy complejo de la migración, tenemos el problema del tráfico de drogas, tenemos el problema del tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México. En fin, tenemos una multitud de temas que carecen de un marco normativo, que carecen de una institución que las conduzca regularmente. Entonces, el primer capítulo en que agrupamos algunos de los artículos justamente subraya y trata de entender el porqué de esta intensa relación está tan poco institucionalizada. La segunda parte, agrupamos 3 artículos en los que queda de manifiesto lo que yo llamaría la naturaleza excepcional de nuestra relación con Estados Unidos, excepcional en el sentido que tiene aspectos que no son compartidos por ningún otro país en el mundo. Si la relación de México con Estados Unidos tiene un carácter excepcional, y me refiero a 3 problemas excepcionales que se tratan ahí. En primer lugar, debemos recordar que hay 39 millones de
personas de ciudadanos de origen mexicano, nacidos ya en los Estados Unidos o nacionalizados, que están ahí legalmente, pero esto nos habla de una diáspora de 39 millones de ciudadanos en el país vecino. Y yo creo que también no hay muchos otros ejemplos en el mundo en el que haya esta diáspora tan numerosa y tan importante en el país vecino. En primer lugar, los mexicanos tienen un crecimiento demográfico bastante acelerado, lo que hace que muy pronto, para el año 2050, llegarán a ser la minoría más importante dentro de los Estados Unidos. Y por lo tanto, es una minoría que, por decir algo, su voto puede decidir cuál es el partido que gana en algunos distritos electorales. Y por lo tanto, es bastante importante saber cómo se inclinan, si son principalmente demócratas o republicanos, o no se puede hablar de que sean una cosa o la otra, sino que habría que ver con mucho más cuidado cómo están ubicados. Sobre todo nos interesan bastante los estados fronterizos, qué pasa en Arizona, qué pasa en Texas, la relación con Texas, el papel de los mexicanos ahí, de nuevo es bastante importante en algunos distritos, en otros pues menos, pero en fin, es un tema al que es muy necesario darle seguimiento y en el que justamente vemos ese carácter excepcional de la relación. Y por otra parte, también tenemos una narrativa que ha construido, que ha contribuido a construir esto que se llama la región de América del Norte. La región de América del Norte como una región que se integra crecientemente y no solo por los temas comerciales, sino también sería una región que tiene objetivos y valores comunes. No sé exactamente qué tan cierta es la existencia de esta región de América del Norte, pero bueno, eso es justamente lo que hace tan interesante el tema que escribió Roberta Layou y en el que puso una interrogación. ¿Existe América del Norte? Bueno, y un tercer tema que es muy interesante, en este momento no está con nosotros Jorge Escabón, que es un gran especialista en el estudio de la diplomacia subnacional, es decir, aquella diplomacia que es distinta a la diplomacia del gobierno federal y el tipo de relaciones que se pueden establecer. Es muy interesante en el caso de los estudios fronterizos, hasta dónde en los estudios fronterizos las relaciones subnacionales son incluso más importantes que muchos de los temas que se acuerdan desde los gobiernos federales. Y en el caso de México y Estados Unidos, esto también le da un carácter bastante excepcional a la relación. En la tercera parte, incluimos 5 capítulos que hablan de lo que es la relación hoy en día, en 2023 y muy posiblemente desde 2023 ya estamos viendo las tendencias que van a llevar hacia el 2024. Y como en tantos temas de la relación México-Estados Unidos, vemos tendencias y fuerzas contradictorias. Por una parte, no hay duda de que se están abriendo oportunidades en el terreno económico, oportunidades que se expresan muy bien, por decir algo, con la instalación en Monterrey de la sucursal de Tesla. Es decir, ahí vemos cómo nos estamos acercando en el Casa del Esta a un nearshoring enormemente interesante, porque como, bueno, el nearshoring hay muchas maneras también de definirlo, pero yo creo que la que nos interesa en este caso es la que resulta de la relocalización de empresas que se encontraban en China y que por los conflictos que se dan en este momento entre China y Estados Unidos, están buscando venir a terrenos más cercanos y más amigables también. Entonces, sin duda, estamos ante un momento de oportunidad que además también es apoyado por el tipo
de política industrial que están siguiendo los Estados Unidos en este momento. Esto nos hablaría de una gran oportunidad. Y sin embargo, también vemos simultáneamente que el hecho de que estén coincidiendo las elecciones nacionales, esta vez, no siempre ocurre, pero esta vez sí están coincidiendo. Y eso está derivando en un cruce entre luchas electorales y relación con México, que es bastante interesante porque está produciendo situaciones de conflicto político en que ya no sabemos qué es lo que está motivando ese conflicto. Por ejemplo, habría muchas personas que aseguran que para Biden sería muy necesario y muy conveniente, por decirlo de una manera coloquial, llevar la fiesta en paz con México. Sin embargo, Biden no se puede olvidar que el tema del control de la frontera, que manejan principalmente los republicanos con una mirada muy crítica sobre lo que ha estado ocurriendo en esa frontera, bueno, pues que esto lo podría incluso llevar a perder las elecciones en el 24. Entonces vemos cómo se cruzan las luchas electorales con la relación con México, llegando a producir momentos de enorme tensión, porque por su parte, en México también estamos viendo cómo para el presidente López Obrador el levantar sentimientos nacionalistas y patrióticos es muy útil para su clientela electoral. Y ya no sabemos también muy bien si lo que pasa es que lo interesante es exaltar el nacionalismo o llevarse bien con Estados Unidos para aprovechar las condiciones económicas. Hay aquí grandes contradicciones que hacen que el momento sea particularmente interesante, y yo les recomiendo mucho los 5 artículos que están en esa sección porque reflejan muy bien el tipo de contradicciones que estamos viviendo en estos muy difíciles momentos que yo me temo en su carácter también conflictivo y de oportunidad se va a seguir viendo con mayor intensidad todavía a medida que se acercan las fechas de las elecciones el año próximo. Bueno, hasta ahí dejo la presentación del libro y ahora le paso a dar la palabra a quienes han participado en el libro y que están con nosotros. Van a tener 10 minutos para su respuesta. Voy a empezar con Susana Chacón. Susana Chacón, como lo señalaron, es cofundadora y co-coordinadora de México y el Mundo. Yo le voy a pedir a Susana que para que quienes están con nosotros hoy sepan un poco qué es México y el Mundo. Es un grupo de reflexión relativamente nuevo y sí, me gustaría mucho, Susana, que te refirieras primero a México y el Mundo y después pases a hacernos algún comentario sobre el artículo tuyo que está en la tercera parte. Me interrumpo un último momento porque hay algo que no dije, perdónenme, en este momento me di cuenta. El último capítulo de nuestro libro tiene un solo autor y ese autor es mi queridísimo Jorge Álvarez, que está aquí con nosotros y que nos ofreció un artículo muy interesante que pasa revisión a cómo se ha estudiado la relación México-Estados Unidos y también el papel que en el estudio de esa relación representan algo que él conoce muy bien, que son los archivos. Bueno, ahora sí, paso la palabra a Susana. Muchísimas gracias, Olga. Sobre todo gracias a Sergio por darnos este espacio maravilloso, como lo tuvimos también para otro documento el año pasado. Gracias, Sergio, gracias a Comexi. Son 10:20, espero no alargarme más que posiblemente menos de mis 10 minutos. Y sí platicar un poco, porque varias personas, tanto de Comexi como de fuera, nos preguntan qué es esto de México en el Mundo, cómo salió, por qué se dio. El grupo empezó en 2021, hace 2 años, en plena pandemia, por idea de nuestra querida Olga Pellicer, de Mauricio de María y Campos y una servidora. Nos reunimos en varias ocasiones, nosotros 3 nada más,
y hicimos una primera invitación a ampliarlo los tres estábamos en el Centro Tepoztlán Víctor Urquidi, entonces nace el grupo como un subgrupo del Centro Tepoztlán. Y en algún momento nos dimos cuenta que queríamos invitar a otros participantes que no son miembros del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi, y esto nos estaba dificultando un poco la relación directamente con el centro, entonces nos independizamos. Han habido 2 espacios en donde hemos ampliado el grupo, en este momento somos 21 personas, académicos, embajadores, exembajadores y también consultores. Estamos nosotros 4 aquí presentes, pero está también Marta Bárcena, está por supuesto Toño Ortiz Mena, este tema que nos platicaba Olga, tan importante de las cadenas de valor, que él lo ha trabajado mucho también. Por supuesto está el otro co-coordinador es Francisco Suárez Dávila. Cuando se muere Mauricio de María y Campos hace ya básicamente 2 años, cambiamos la coordinación. Primero entró Casio Luiselli a coordinar y después, por cuestiones de agenda, ahora el tercero es Francisco Suárez Dávila, que seguramente muchos de ustedes conocen. También estuvo como embajador en Canadá y ante la OCDE, en fin, con muchos puestos públicos de muy buen nivel. Miguel Ruiz Cabañas, está también Jorge Esquiabón, Carlos Pérez Ricard. En fin, somos un grupo bastante interesante, diverso, con opiniones también de todo tipo. Lo que hacemos es que nos reunimos quincenalmente para analizar varios de los temas que nos preocupan de las relaciones de política exterior, pero también de relaciones exteriores de México. Es un poquito más amplio. Y a partir de enero del 2022, estamos ya trabajando publicaciones. O sea, el año pasado publicamos el primer documento, que es Desafíos de la Política Exterior para 2022, que esa ya es una publicación que vamos a querer hacer anualmente. Así como ahora estamos presentando el libro del Bicentenario, también en enero de este año 2023 publicamos los desafíos de la política exterior para el 2023. Y bueno, pues aquí tenemos el gran apoyo de la revista de este país, en donde nos permiten publicar este tipo de documentos, de trabajos, y también de Foreign Affairs Latinoamérica en el ITAM, que también nos ayuda mucho, sobre todo cuando son las publicaciones más grandes. En este país, mensualmente, tenemos una colaboración de alguno de nosotros como miembros de México en el mundo. Tenemos también un documento que llamamos el Tablero Internacional, que se lo preparamos entre Isidro Morales, Guadalupe González y una servidora, que ahí analizamos, publicamos las preocupaciones justamente de reflexión del grupo durante el mes. Y bueno, pues hemos tenido, el año pasado hicimos otra publicación un poquito más amplia que lo que eran los desafíos, que es la falta de institucionalización de la política exterior. Y ahora estamos con este documento del Bicentenario México-Estados Unidos, en donde efectivamente hay acercamientos, hay distanciamientos, y ha sido una relación, además de muy dinámica, yo creo que es una de las relaciones más dinámicas del mundo, nada más por la frontera, pues tenemos también una relación de cooperación-conflicto que no ha dejado de estar ahí presente, ¿no? Y entonces aquí yo quiero entrar un poco a mi capítulo. Mi capítulo trata sobre el tema de migración, pero antes quiero comentar que los temas tradicionales de la relación bilateral son el tema de comercio, seguridad y migración a lo largo de todo el siglo XX. Y el tema de migración pues ha estado presente desde 1822, que empieza la relación el 22 de diciembre de 1822, hasta la fecha. Y les puedo comentar y compartir que es uno de los pocos temas en donde han habido momentos de institucionalizar la relación, como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial con el Acuerdo Bracero. De 1942 a 1964 tuvimos este Acuerdo Bracero, en donde, sobre todo en el momento de la Segunda Guerra Mundial y
durante la guerra de Corea en los años 50, la cooperación fue muy favorable a los términos de negociación de México, porque justamente nos necesitaban. Entre la Segunda Guerra y la guerra de Corea, pues ahí nos dejaron de necesitar y entonces cambian los términos de negociación y se quitan muchos de los privilegios que tenían los mexicanos trabajando en Estados Unidos, y posteriormente, después de la guerra, también vuelven, los términos de negociación para México no son muy favorables. Pero este es el único momento realmente en donde hemos tenido una institucionalización del tema migratorio con Estados Unidos, y se movió a diferentes niveles, como bien mencionaba Olga, esta relación que es multinivel, que no se queda exclusivamente en la Casa Blanca, que tiene que ver con los gobernadores fronterizos, que tiene que ver, por supuesto, también con los empleadores, todas las personas que necesitaban trabajadores, y los centros que se instauran en México, en Zacatecas, en Michoacán, en Aguascalientes, en fin, en Guanajuato, en diferentes lugares, para que realmente las condiciones de los trabajadores fueran respetadas, ¿no? Y a partir de 64, que se acaba el acuerdo bracero, hasta básicamente el momento actual, pues ya vemos que la relación pues es una relación en donde ha sido básicamente vertical, autoritaria por parte de Estados Unidos hacia México, en donde se maneja mucho como una política interna de Estados Unidos el tema de migración, y desde el 64 a la fecha no podemos hablar de ningún tipo de cooperación bilateral institucionalizada. En esos años, en los años 80, los años 90, vimos leyes, por ejemplo, como la Simpson-Mazzoli, la Simpson-Rodino, que nos vienen a afectar. Y bueno, pues el momento actual, que efectivamente México deja de ser nada más un país de migrantes mexicanos, sino que se convierte en un país de paso. Y esto, desde la década de Obama, vemos que ya el tema de los centroamericanos, la migración centroamericana y del Caribe y de otros lados, pues vienen a afectar a la relación bilateral con Estados Unidos, y el momento actual pues ha sido sumamente delicado. El tema lo ha llevado verdaderamente Estados Unidos, y como lo vimos desde antes de que tomara protesta el gobierno actual, el 15 de noviembre del 2019, de 2018, Marcelo Ebrard va a Washington todavía como canciller electo, todavía no era canciller todavía estaba Luis Videgaray, y pues ahí habla con Pompeo, y básicamente Pompeo le dicta, como lo dice bien en su libro, cuál va a ser la política migratoria para México. Entonces ha sido una política de mucha subordinación a los términos de Estados Unidos, justamente porque no quiere que se toquen otros temas de la agenda de México con Estados Unidos, de los intereses de México en particular. Yo con esto lo dejaría para dar paso a las siguientes presentaciones y después abrir la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Nos has dado un panorama muy bueno de qué es México Mundo, pero también de los problemas centrales de la migración. Esta manera vertical, como tú señalas, en que desde 1964 se ha estado dirigiendo. Y entonces voy a pasar ahora a darle la palabra a Roberta Layú. Roberta. Muchas gracias, Olga, y muchas gracias por animarme a escribir este artículo que casi no me atrevía, y que tú me diste el visto bueno y me animaste a hacerlo. Quiero empezar mi comentario por referirme al contexto mundial que estamos viviendo en este momento, para de ahí pasar a tratar de ver cuáles son los argumentos a favor de que existe la región América del Norte, cuáles son los argumentos en contra, y bueno, sacar al final la bola de cristal para tratar de decir qué es lo que creo que va a pasar. La semana pasada vimos una cumbre por la cual tuvimos gran expectativa, que fue la entrevista entre el presidente de China, Xi Jinping, y Vladimir Putin. Esta entrevista, la naturaleza, las expectativas, los comentarios, el nivel de hermandad que mostraron estos dos mandatarios, nos pone en evidencia que
estamos en un momento de cambio en el mundo inconmensurable. No es nada más la rivalidad de Estados Unidos-China en términos económicos y ahora militares, sino el hecho de que frente a la gravísima invasión de Rusia a Ucrania, ahora estos dos líderes que se sienten distantes de Estados Unidos y que quieren dar por terminada la época de la hegemonía norteamericana como la conocimos a partir del fin de la Guerra Fría y de la caída del muro de Berlín, ya ha terminado y iniciamos una nueva época. Iniciamos una nueva época, no sé cómo llamarla, de multipolaridad, de desglobalización, busca de regionalización, pero es un nuevo momento. Es un nuevo momento que también se ha dado por la pandemia, que nos mostró la fragilidad de las cadenas de producción industrial mundiales. Es un momento en donde está haciendo crisis el cambio climático y también el informe que salió de Naciones Unidas la semana pasada nos hace ver lo dramático y lo inminente que es atender esta cuestión del cambio climático, que también se relaciona con el mundo en el que nos hemos acostumbrado a vivir, en donde las cadenas de producción mundiales hacen que los objetos y los alimentos y el combustibles viajen alrededor de todo el mundo, creando una contaminación todavía mayor. Entonces, creo que es importante fijarnos en este contexto internacional para ver cómo afecta esto a la posible existencia o no de la región de América del Norte. Yo trato de argumentar en mi artículo fundamentalmente cuáles son las razones que nos llevan a pensar que existe una región de América del Norte. Y para mí ha sido una fuente de inspiración muy importante Matías Romero. Al igual que mi querido amigo Jorge Álvarez, leo todo lo que puedo leer de Matías Romero y creo que gracias a él voy a poder leer más porque él anda buscando en todos los archivos de México los textos. Pero fue una frase de Matías Romero que dice, gran conocedor de la región de Oaxaca y Chiapas, ¿no? Que México es 2/3 partes América del Norte, que lo es geográficamente, y 1/3 parte Centroamérica. Y es Matías Romero quien también, por su desempeño como el primer embajador de México en Estados Unidos, primero representante plenipotenciario y luego ya con rango de embajador, es el primero que nos da toda la visión de cómo manejar la relación de México con Estados Unidos. Sus escritos en ese sentido son riquísimos y es también, ni más ni menos, el embajador que negocia la frontera con Guatemala en Washington, lo cual nos refleja claramente que la importancia de la relación con Estados Unidos no es nada más bilateral, sino que muchas otras relaciones, inclusive con nuestro vecino del sur, se da a través de Washington. Los argumentos a favor de ver América del Norte como una región, pues están en el comercio, en las cadenas de producción, en la integración económica, en la migración misma. Acabo de tener conciencia de una cifra nueva, no nada más son los 39, 40 millones de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, sino hay 12 millones de ciudadanos estadounidenses viven o visitan todos los años México. Entre esos 12 millones se encuentran los hijos de los mexicanos que vivían en Estados Unidos o estudiaban en Estados Unidos y han sido repatriados, pero también toda esta generación de baby boomers que se han venido a jubilar a México, toda esta generación de los que hacen trabajo en casa a distancia electrónico, que están viviendo en México porque desde la pandemia encontraron aquí un lugar muy acogedor, más barato y más bonito para vivir y se han quedado. Entonces, tenemos una integración humana que tiene que ver con el hecho de que todos nosotros tenemos un pariente o un amigo muy cercano viviendo en Estados Unidos y cada vez más los estadounidenses
tienen un pariente, un amigo cercano viviendo aquí, o han visitado México en algún momento de su vida, porque se habla de 40 millones de turistas norteamericanos, incluyendo, por supuesto, los fronterizos, ¿no? Pero si no son los mismos, pues ya parecería que casi todos han visitado México. Hay fuerzas en contra y todavía no hemos analizado a fondo cuáles son las consecuencias de la era Trump tan dañinas para Estados Unidos, para el mundo, pero para la integración regional. O sea, fue él quien dijo que el Telecán era el peor tratado comercial de la historia y que había que acabar con él y que nos obligó a renegociar un tratado que tiene sus claroscuros, el TEMEC, o como se conoce en Estados Unidos, USMCA o CUSMA en Canadá. Ya ni siquiera pudimos usar la palabra Norteamérica porque ya se volvió una mala palabra, por lo menos en el contexto de la era Trump. Entonces, ¿qué daño causó Trump a la relación de México con Estados Unidos, de Estados Unidos con Canadá y del Norteamérica? No lo hemos evaluado plenamente y es muy grave porque yo estoy segura que despertó un sentimiento nacionalista muy grande por parte de muchos mexicanos y lo vemos reflejado en las encuestas que hace nuestra querida Guadalupe González todos los años, de que ha bajado el deseo de acercarse más a Estados Unidos. Entonces, hay una serie de fuerzas en contra. No nos olvidemos que Stephen Harper, el primer ministro de Canadá, nos impuso unas visas, pero unas visas muy chocantes a todos los mexicanos. Costaba un trabajo espantoso sacar la visa para ir a Canadá. Y todas estas tendencias recalcitrantes, ¿no? que hacen que vaya más despacio este proceso de integración que se está dando a través, sobre todo, de las cadenas de producción en los tres países. Y bueno, ya para cerrar, yo nada más quisiera decir que estando en pugna estas fuerzas a favor de la integración norteamericana y en contra y resistencias que también las hay ahorita una fuerza económica que quiere llegar a México, le llamamos nearshoring ya para abreviar, que es difícil de parar y que aunque a veces parece que los mexicanos estamos poniendo las resistencias voluntaria o involuntariamente, las estamos poniendo y que se va a dar probablemente más despacio, pero que dadas las tendencias de la economía mundial y de la política mundial, yo sí creo que en los próximos años va a ser mucho mayores las fuerzas a favor de la integración de América del Norte que en contra. Pero creo que ya llegaron mis 10 minutos y quiero cumplir puntualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Roberta, nos has proporcionado una reflexión interesantísima, empezando por recordar qué está pasando en el mundo y cómo este fenómeno de las integraciones regionales, y en el caso del nearshoring es muy buen ejemplo, son muy fuertes y por lo tanto sí favorecen. En el futuro vamos a ver qué va a pasar, cuáles son las que van a dominar, si la integración la van a llevar, como tú dirías, las fuerzas del mercado, o si la integración requiere también de actitudes políticas que por lo pronto y en este momento particular parecen estar en pugna. Bueno, le paso ahora la palabra a nuestro querido embajador Jorge Álvarez. Jorge, tú escribiste algo muy sustancioso sobre cómo se ve la relación a través de los estudios que se han hecho a lo largo de la historia de esa relación. Y tú que conoces muy bien los archivos, ¿cómo se ve la historia de las relaciones México-Estados Unidos a través de los archivos y hacia el futuro? ¿Cómo sería deseable propiciar la aproximación al estudio de las relaciones México-Estados Unidos? Tienes la palabra, Jorge. Muchísimas gracias. Pues yo también estoy muy contento de hacer esta presentación en el espacio del Centro de Pensamiento Estratégico, que es el COMEXI, del que somos parte y que tenemos mucho interés de trabajar hombro con hombro.
Déjenme comenzar haciendo un comentario que ya se hizo, pero que me parece muy importante. Esta publicación responde también a un criterio de oportunidad. O sea, los coordinadores tuvieron muy claro que como grupo podíamos contribuir a conmemorar el bicentenario y que eso era también la oportunidad de resignificar el acontecimiento histórico, pero que no se trataba de quedarse en modo alguna en el acontecimiento histórico de los 200 años, ni limitarnos, por supuesto, a la efemérides. O sea, ¿cómo hacer que ensayos cortos, porque eso es importante que quienes nos escuchan sepan que este es un libro de poco más de 100 páginas, son ensayos cortos, son reflexiones concisas, pero que tratan temas sumamente relevantes, que justamente cuestionan el estado que guarda hoy las relaciones entre México y Estados Unidos, la relación que tiene el mayor peso para ambos países. Ningunos dos países tienen las relaciones de la densidad que tienen. Y empiezo a hacer una pequeña vinculación con los archivos. En los archivos, tanto en los archivos mexicanos como en los archivos estadounidenses, esa multinivel, digamos, múltiples dimensiones están ahí. Entonces, a mí me parece muy interesante que en la publicación se hayan justamente hecho aportaciones y que esas aportaciones con los temas que tienen que ver con seguridad, con frontera, con comercio, con las relaciones políticas, no solo a nivel de los gobiernos, se entrecruzan y se complementan. Porque yo creo que también aquí lo importante es que los archivos son fundamentales, no solo para comprender mejor el pasado, sino justamente para poner en cuestión el presente y arriesgar justamente las interpretaciones. Entonces, es interesantísimo a mi modo de ver cómo factores de integración y de interdependencia como las relaciones intensísimas que se dan, y vuelvo aquí al punto que señalaba Roberta. ¿Es América del Norte para México solo los estados fronterizos? Eso que algunos académicos han llamado Mexamérica, ¿no? O sea, esa franja de los estados fronterizos. Y entonces, como un ejemplo de cómo los temas se entrecruzan, el trabajo de Jorge Schiavone es interesantísimo porque hay ejemplos clarísimos. Por ejemplo, Sonora, Arizona, o los vínculos y las complejidades de las relaciones entre Coahuila y Texas. Y no quiero remontarme a los antecedentes históricos, digamos, de la independencia de Texas, etcétera. Pero a lo que voy es, en este libro, los lectores van a encontrar, sí, los temas esperables, temas relevantes puestos, como decía yo al inicio de mi comentario, con un criterio de oportunidad, con un criterio. Vamos a hacerlo hoy en el 2023. Entonces, tenemos la oportunidad en esta publicación de ver algunos aspectos que se ven desde una mirada panorámica. Ya decía Olga, la primera parte ofrece una visión panorámica, por lo tanto son pinceladas de las relaciones políticas, de las relaciones económicas. Pero hay cosas fascinantes cuando uno ve en los archivos que en ocasiones fueron los mexicanos los que llevaban la voz cantante. Por ejemplo, en la participación de México en la creación de los organismos económicos, ¿no? Cuando uno ve la actuación de Eduardo Villaseñor y uno ve los memorándums, y ahora, más interesante, que investigadores americanos reconozcan que México fue mucho más influyente en algunas de las cosas
surgidas en el proceso de Bretton Woods. Entonces, yo insisto, el libro invita y proporciona diversas lecturas. Unos ofrecen esa mirada panorámica, también sobre los elementos o factores singulares. Y en la reflexión que uno puede hacer de esos temas en los archivos, es interesantísimo pensar hacia adelante cómo se puede escribir una historia de la frontera o de las fronteras entre México y Estados Unidos. Y no es solo sobre la línea fronteriza, no es el estudio, que los hay y muy buenos, por ejemplo, de la zona libre y de las broncas que trajo, algunos de los dolores de cabeza que le causó a Matías Romero en sus últimos años, en términos ya no como diplomático, sino como secretario de Hacienda. Entonces, las visiones panorámicas, los factores específicos, se pueden ver y se deben ver con una perspectiva histórica. Y eso está pasando en Estados Unidos como en México. Si recordamos, yo en mi ensayo insisto sobre algunas de las contribuciones que marcaron la ruta de los estudios profesionales sobre las relaciones México-Estados Unidos, ¿no? El trabajo de Carlos Bosch García, recopilando documentos, luego el trabajo de don Luis G. Zorrilla, pero los trabajos inclusive más recientes de cómo eso marca también la posibilidad de estudiar de otra manera, de una manera, sobre todo en estos momentos en donde no está ciertamente claro hacia dónde vamos o hacia dónde pueden avanzar algunas cosas. Déjenme concentrarme en las reflexiones que planteaba Olga Pellicer. Bueno, primero, no se van a repetir los 200 años, aunque sea una conmemoración. O sea, es una oportunidad irrepetible para valorar, para fomentar un nuevo acercamiento. Los archivos estadounidenses son unos archivos que la tendencia ha sido a ir liberando documentación y ellos tienen un criterio de acceso a documentación mucho más regulado que el nuestro. Yo en mi ensayo destaco cómo en México el rescate de los archivos, la elaboración de inventarios, de catálogos, de instrumentos, de guías y muchas publicaciones parten de la riqueza del archivo histórico diplomático mexicano. México tiene en los archivos diplomáticos el segundo archivo más rico e importante del país después de los archivos nacionales. Entonces, estudiar los vínculos históricos entre México y Estados Unidos da la posibilidad justamente de ver lo que se ha hecho, y se han hecho muchas cosas, pero marca también la oportunidad hacia el futuro de hacer otros esfuerzos. Los esfuerzos que iniciaron, por ejemplo, Josefina Zoraida Vázquez en el colegio, junto con Lorenzo Meyer en un libro que tiene 40 años, México frente a Estados Unidos. Pero luego vemos una serie de publicaciones inclusive algunas muy recientes, que presentan realmente el estado que guarda los estudios profesionales. Entonces, si es una ocasión irrepetible, pues como los diplomáticos lo han hecho históricamente, no solo hay que acudir a los antecedentes, es que en los antecedentes hay muchos de los argumentos. Por ejemplo, ¿por qué no revisitar el Tratado de Guadalupe Hidalgo a la luz de la falta de una reforma migratoria? Lo que decía Susana, desde 64, nada, y no hubo enchilada completa ni enchilada. Entonces, lo interesante es cómo poder ir al encuentro de las fuentes primarias, de los documentos, porque además, entre más nos acerquemos al presente, paradójicamente,
son más pobres nuestros archivos. Estamos perdiendo mucha información hoy que no queda vertida en una evidencia documental, en un patrimonio documental. Seguramente muchos de los mensajes de WhatsApp hoy entre los jefes de Estado no las tendremos, pero los americanos, por ejemplo, se aseguran que las conversaciones de Trump o las de Biden, todas, queden grabadas. Entonces, ¿cómo poner en perspectiva ese estado actual en el que se encuentran las relaciones para hacernos nuevas preguntas? Por ejemplo, preguntas que se hicieron dos historiadores mexicanos que, en mi opinión, son los dos historiadores que han contribuido más en los últimos años, que son Paolo Riguzzi y Marcela Terrazas. Hay en sus trabajos estudios muy interesantes y de temas que no estaban necesariamente en el radar y que hoy pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, los esfuerzos de integración en el periodo, digamos, del fin de la era de Juárez y el inicio de las relaciones durante el Porfiriato. Entonces, yo voy a hacer algunas, digamos, consideraciones. Yo creo que hay que salirnos de la miopía de repetir otra vez las mismas interpretaciones, rasgarnos las vestiduras por la pérdida del territorio sin atender lo que implica hoy. Hoy el Tratado de Guadalupe Hidalgo es marco normativo de nuestras relaciones. Hay que evitar a toda costa esos lugares comunes en pasajes de la historia bilateral, ¿no? Si nos volvemos a clavar en la mesilla, si nos volvemos a quedar en el éxito de la negociación del chamizal, perdemos de vista, porque también la disputa por la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos está en juego. Déjenme dejarlo aquí, porque sé que tendremos un diálogo, pero yo le quiero agradecer a Olga muy especialmente que como a Roberta, no me tuvo que convencer, nada más me puso frente la oportunidad de colaborar en que yo creo es una publicación muy valiosa. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar después de estas presentaciones tan interesantes, tan novedosas, tan vitales que hemos tenido. Vamos a pasar a un segundo momento y cada uno de ustedes, ahora lo haría yo al revés, primero Jorge, después Roberta y al final Susana, comenten sobre lo que acabamos de decir. ¿Qué reflexiones les provoca? ¿Qué querrían añadir? ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué les quedaron dudas? ¿Cómo podemos hacer una reflexión colectiva un poco más viva, que enriquezca esta oportunidad que nos está dando el COMEXI de conversar? Entonces, Jorge, te voy a devolver la palabra y te voy a pedir que comentes sobre el conjunto de las presentaciones, desde quiénes somos los que estamos aquí hasta qué te interesa o pones en duda o querrías ampliar de lo que se ha dicho. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí tenemos algo que se mencionaba, pero que hay que subrayar. La colaboración y la complicidad, si se quiere, entre profesionales de la diplomacia con una muy sólida formación académica y académicos que han tenido una importantísima y valiosa incidencia en las políticas públicas, empezando por la política exterior. Entonces, el vínculo de académicos y practitioners tiene ese valor. Y por el otro lado, yo quisiera destacar algunas cosas de lo que hemos conversado esta mañana. Por ejemplo, instituciones fronterizas. De instituciones fronterizas, podemos ver la Comisión Sonora-Arizona, podemos pensar en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que es una institución sólida y que también, como otras instituciones,
pasa por momentos muy difíciles. Mencionaba Olga al inicio en la presentación. La frontera también implica los ríos, o sea, el Colorado y el Río Bravo, y entonces, ¿cómo ver esas? Pero también veámoslo en otras instituciones a las que se ha dado lugar. No es nuevo, pero el Colegio de la Frontera Norte es una institución académica que tiene un peso específico. Pensemos en las instituciones, pienso en una en particular, el Banco de Desarrollo de América del Norte, surgido a partir del Telecán, tema que conoce Sergio muy bien, y cómo también la vinculación entre las instituciones de los dos países. Estoy pensando, por ejemplo, en las universidades, y tenemos Comexus, y tenemos cómo algunos de esos elementos de lo que aquí se ha señalado, cómo encontrar, digamos, las mejores formas de avanzar cuando tienes una complejidad entre dificultad o distanciamiento o conflicto frente a integración, cooperación y cercanía. Entonces, creo que en ese sentido va a ser muy interesante ver la migración bajo otros ojos. La migración no de país a país, sino de región o de lugar a lugar. ¿Por qué los poblanos van al estado de Nueva York? Como la migración oaxaqueña es una migración concentrada patentemente en el estado de California. No en vano se habla de Oaxaca, California. Entonces, ¿cómo hoy algunos de estos trabajos que estamos presentando en esta publicación deben contribuir, sobre todo entre los jóvenes, a interesarse en nuevos enfoques, en un estudio ambiental, una historia ambiental de América del Norte? Digo, yo serví en Canadá y todavía en ocasiones me sigue asaltando el malestar de que sigamos pensando que los canadienses son los gringos from the north, ¿no? Que es el vecino del vecino, pero que al que no muchas veces no alcanzamos a ver. Entonces, yo quiero subrayar, y aquí termino, algunos de los ensayos, sobre todo del tercer capítulo, sobre los retos y oportunidades del presente, son interesantísimos. El ensayo, por ejemplo, de Toño Ortiz Mena y el ensayo también de Carlos Pérez Ricard, pues ponen los temas sobre la mesa, los temas que implican qué factores propician o inhiben el que México y Estados Unidos y Canadá puedan o no aprovechar no una oportunidad económica. Antonio lo dice muy claramente, dice, si perdemos de vista que esta no es una oportunidad histórica, que debemos hacer de la relación trilateral la oportunidad justamente de hacer de la región la más competitiva, pero también la más compleja. El factor de complejidad es enorme. Y yo encuentro también que en los ensayos de mucha actualidad, pero también en los ensayos panorámicos o en los ensayos más temáticos, hay un elemento que es muy importante, y es: pensemos los 200 años como una oportunidad hacia adelante, no mirando o dejando de mirar atrás, pero mirando hacia adelante con las posibilidades también que ofrecen hoy archivos y bibliotecas. Y termino con nuestro siempre admirado Matías Romero. Sí, ando tras, tras las evidencias, tras las fuentes. Haber localizado la biblioteca de Matías Romero abrirá la oportunidad quizás de un proyecto ambicioso con los Estados Unidos, también la oportunidad de trabajar en los archivos locales, en los archivos no solo diplomáticos y nacionales, y en ese sentido, pues este trabajo es un trabajo muy interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Roberta, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quiero abordar el toro por los cuernos y referirme a ese tema emotivo, a ese tema del amor-odio que tenemos por Estados Unidos, a esa enorme admiración y al mismo tiempo ese enorme rechazo. Para mí, una de las obras seminales para entender esto fue la de Edmundo Gorman. Hay un libro que le cuesta a uno mucho trabajo encontrar en bibliotecas que se refiere justamente al momento de la independencia, en donde un grupo de mexicanos querían imitar a Estados Unidos por su prosperidad, por su sistema republicano, pero sin tomar en cuenta que no teníamos las instituciones previas ni la ciudadanía formada para lograrlo. Y en cierta medida nos sigue pasando. Como yo sigo presentando todavía en distintos foros el libro que escribí hace más de 10 años de la historia mínima de las relaciones exteriores de México y que ahora estoy presentando todavía la segunda edición que llega hasta 2020, me impresiona mucho cómo muchos jóvenes me reclaman que, perdón, que por qué le dediqué tanto espacio en mi libro a la relación con Estados Unidos, que por qué no le dediqué más espacio a América Latina, que América Latina es muy importante. Y me hacen sentir muy mal, les digo que yo hice todo lo posible por buscar archivos, fuentes, libros, y que realmente, sobre todo en el siglo XIX, la relación con América Latina es prácticamente inexistente. No se me olvida una frase de Amado Nervo cuando llega de embajador a Argentina y lo recibe otro poeta, y le dice, bueno, pues si los países no tenemos nada que intercambiar, por lo menos intercambiemos poetas. Y sí, siempre ha habido toda esta parte cultural tan importante con América Latina, con quien básicamente con todos los países salvo Brasil compartimos la lengua y compartimos toda una cultura y una forma de ver el mundo. Entonces está esta dicotomía muy profunda entre el querer ser parte de América Latina, el querer por un voluntarismo y por una determinación ser más latinoamericanos que nadie y ser los pioneros y los que encabecemos la lucha por la integración latinoamericana, y una realidad así como una marejada, como un tsunami que nos lleva a una relación cada vez más intensa con los Estados Unidos. Y así vivimos los mexicanos, jalados de un lado y jalados del otro. Y es una dicotomía muy difícil de sobrellevar, porque en la política todo el tiempo vemos esta ambivalencia. En los últimos días ha vuelto a la palestra la discusión sobre CELAC. Yo fui coordinadora ejecutiva de CELAC y conozco mejor que nadie las buenas intenciones que existen hacia este proyecto, que finalmente se originó en México en 2010, fue la transformación del Grupo de Río, diálogo político, en la intención de llevar a cabo de construir un organismo que todavía no se construye y que ha enfrentado dificultades enormes, inclusive para reunirse durante muchos años, y dificultades, por ejemplo, para tener reuniones con otras regiones del mundo, como ha sido la Unión Europea. Entonces, bueno, qué bueno que seguimos empeñados en este esfuerzo. No podemos nada más tener relaciones con Estados Unidos y dedicarnos a administrar esa relación. Hay que buscar, hay que hacer el esfuerzo real por tener relaciones con otros países, y para que esas relaciones con otros países no se den a través de los Estados Unidos. Pero la fuerza de la realidad nos está llevando en esa dirección. Muchas gracias, Roberta, por tus reflexiones tan interesantes, y le doy ahora la palabra a Susana. Susana, por favor. Muchas gracias, Olga. Bueno, yo primero y antes que nada quiero invitarlos a todos ustedes
a que lean el libro que estamos presentando. Está en línea, lo tienen tanto en la página de la revista Este País como en la página de FAL en el ITAM. Entonces está disponible para todos ustedes, no dejen de verlo. Realmente para nosotros es un gozo poder estar con ustedes, pero también compartirles estas ganas de lo que es esta relación bilateral, lo que implica. Cuando comencé mi primera parte, hablando ya de mi texto, les dije que los principales temas tradicionales de la relación bilateral eran la parte comercial, la parte de migración y la parte de seguridad. Pero si nosotros vemos hoy en día la relación, el dinamismo de la relación, realmente la agenda va mucho más allá del gobierno, en cuestiones de cambio climático, en cuestiones culturales, en cuestiones, por supuesto, de energía, todo lo que significa la frontera y el resultado que ha tenido, por ejemplo, primero el Telecán, ahora el Temec, en toda la zona del Bajío, cómo están entrando inversiones, en fin, es esta relación que es verdaderamente dinámica, pero también a veces perdemos de vista el papel de las comunidades y el impacto de las comunidades mexicanas en Estados Unidos en la vida cotidiana de los estadounidenses. Y no me limito nada más a hablar de cuestiones, por ejemplo, de comida, de lenguaje. O sea, hay zonas en donde no necesitas el inglés porque básicamente todo el mundo habla español en Estados Unidos. Entonces, también la influencia que han tenido los mexicanos allá ha sido muy importante. Es una influencia creciente, como mencionaba Olga, y va a llegar a ser la minoría mayoritaria más importante, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una doble vía. A veces no vemos a los mexicanos allá y pensamos nada más en cuestiones, por ejemplo, de remesas, pero hay un dinamismo también entre las comunidades mexicanas que tienen familiares en Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí el nivel de influencia es de doble vía, o sea, así como para los mexicanos ir a Estados Unidos en muchos casos es muy importante, pues también cada vez es más importante para los estadounidenses venir a México, y esa parte cambió completamente a partir de la pandemia, pero yo diría que en los últimos 10 años, ¿no? Y así como Jorge habló de todas esas instituciones bilaterales, les dejo una preocupación que yo creo que es en algo en lo que podemos también, y ustedes pueden trabajar hacia adelante, es cómo en este momento se ha desinstitucionalizado la política exterior en todos los ámbitos, no nada más en la relación bilateral. Entonces tenemos que pensar cómo retomar estas instituciones, cómo retomar lo que es la estrategia de política exterior, la estrategia de política bilateral, y en todos los diferentes niveles, no nada más de presidente a presidente. Yo con esto me quedaría. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Para cerrar esta sección, yo resumiría muy rápidamente dos de las opiniones que se han vertido aquí que me parece muy, muy interesante. Uno es insistir en que la relación México-Estados Unidos no es únicamente la relación entre los gobiernos. Evidentemente lo que hacen los gobiernos es importante, sobre todo para crear o no instituciones, pero el papel de los académicos y el papel de los académicos que estudian lo que dicen los archivos es fundamental. Además, todos los grupos desde el mundo académico, el Colegio de la Frontera Norte, el programa Comexus, es decir, la relación se da también a través de estas instituciones más bien académicas, pero el papel, por ejemplo, del Colegio de la Frontera Norte es indispensable para entender realmente qué está ocurriendo en la zona fronteriza y cuáles son los conocedores de los problemas que ahí se dan. Eso me pareció enormemente interesante. En segundo lugar, me interesa mucho el tema del acceso a la información y me preocupa por dos razones. En primer lugar, porque los adelantos tecnológicos, la existencia de las redes sociales, el que ahora la diplomacia se lleve a cabo a través de un Twitter, hacen particularmente difícil organizar esa información y sobre todo tenerla
de tal manera que pueda ser usada en el futuro. Eso requiere nuevas maneras de guardar la información, lo cual necesita de gentes especializadas y debemos tomar conciencia de preguntarnos si se está haciendo en México, quién está haciendo esa labor de tener nuevas metodologías para poder guardar y tener la memoria histórica que se hace ahora en gran medida a través de redes sociales. Primera como. Y segunda preocupación, que el gobierno actual no es particularmente interesado en ser transparente. Al contrario, hay una serie de disposiciones y de situaciones que hacen muy difícil tener la información, y lo que es más, muchas veces los gobiernos no se sienten obligados a dar esa información. Al contrario, la quieren restringir. Entonces yo creo que sí necesitamos estar alerta. Desde nuestros campos, actualmente la mayoría de los que estamos aquí tenemos algo que ver con la academia y con los grupos de la sociedad civil, debemos tener muy presente ese tema de proteger la información, porque es la que hacia el futuro nos va a hacer posible tener objetivos y formas de seguimiento lo suficientemente sólidas para aprovechar la historia. Bueno, hasta ahí dejo mi participación y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas del público. Esta primera pregunta es del doctor Carlos Camacho y pregunta, ¿qué necesita México hacer desde el sector público y también privado para poner la agenda en la relación con Estados Unidos? ¿Qué aprendemos en ese sentido de lo que presentan en el libro? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta que tenemos de María José Chávez es, ¿la guerra entre Rusia y Ucrania, en especial su impacto en el sector energético, tendrán consecuencias en la relación entre Estados Unidos y México? Y una tercera pregunta es, ¿qué puede hacer México para ampliar su espacio de acción en el ámbito de la migración frente a Estados Unidos? Bien, son tres preguntas muy claras, muy interesantes, y les voy a suplicar a los tres ponentes que están ahí que den respuesta como quieran, en el orden que quieran, por favor. Levanten la mano si quieren. Sí, Jorge. Roberta, después. Gracias. Déjenme empezar tratando de contestar la tercera pregunta. ¿Cuál es el margen de acción en relación a la migración y cómo la migración gravita de la manera que lo hace en la relación bilateral? El trabajo de Carlos Heredia es súper interesante porque justamente se pregunta por qué ha habido ese desdén, por qué inclusive hasta este momento, más de 4 años de la administración del presidente López Obrador, y no se ha encontrado con ninguno de los líderes de las comunidades de mexicanos y de mexicoamericanos. Entonces, ¿cuál es el margen de acción? Hacer un esfuerzo desde México junto con los Estados Unidos para entender, algunos esfuerzos se han hecho, pero se necesitan redoblar, que tienen que ver con no solo la contribución económica y la dimensión del crecimiento en los Estados Unidos, sino cómo hoy también los migrantes, no solo los migrantes mexicanos, juegan un papel, yo diría, determinante en el futuro de los Estados Unidos. Yo creo que hay que ir más a fondo y intensificar y seguramente ampliar también los estudios migratorios. Tenemos hace muchos años en instituciones, el Centro de Estudios para América del Norte, la UNAM y otros centros especializados. Yo creo que el Bicentenario en ese sentido es una oportunidad de arriar la bandera y levantar las campanas para eso. Que si la segunda pregunta, la guerra invasión de Rusia a Ucrania tendrá impacto en el sector energético, ya lo está teniendo en este momento,
porque estamos viendo también cómo hay tensiones en América del Norte y en particular en la relación México-Estados Unidos sobre energías limpias. No fue casualidad que el enviado John Kerry hubiera estado en los parques de energía eólica este 21 de marzo para marcar además la efemérides de Benito Juárez, etcétera, con el presidente de la República. Sí está teniendo consecuencias. Si México va a ir, y hay mucha polémica y muchas consideraciones que dicen, bueno, ¿cómo México está yendo hacia una planta de refinación como la que se está construyendo a un precio exorbitante, cuando vemos hoy en los Estados Unidos medidas también que tienen que ver para disminuir la inflación, el tema de energético está ahí? Y no podemos descartar, igual en cuestión de días aparece el panel en las conversaciones alrededor del TEMEC y eso puede ser algo que tenga consecuencias. Y eso no es ajeno hoy a lo que está pasando en modo alguno en los mercados de energía en el mundo respecto de hidrocarburos, tanto petróleo como gas. La pregunta de Carlos Camacho Gaos, ¿qué más puede hacer el sector privado que hemos aquí subrayado y en la publicación se destaca? La relación no es solo la relación de los gobiernos y tampoco la de la relación de los gobiernos nacionales, de los gobiernos en plural. Yo creo que el sector privado tiene también, tanto en el ámbito académico, pero también en el ámbito de cuáles son las visiones más amplias en la sociedad y en las regiones de los dos países, una mejor comprensión de que somos América del Norte, pero tenemos también una identidad que viene de un proceso civilizatorio distinto, pero somos parte de América Latina. ¿De qué manera queremos ser parte? Ha habido discusiones muy interesantes sobre esto, de si vamos a quedarnos conformes con esa afirmación o eslogan de que somos un país de pertenencias múltiples. Yo creo que en el sector privado hay la necesidad también, y en parte es algo en el que el COMEXI incide, que es generar mejores productos de trabajo, de análisis, reflexión y propuesta que permitan entender cómo México tiene relaciones con el mundo, pero el mundo asume que México tiene relaciones con Estados Unidos y que esas relaciones tienen tal peso que nos hace, tenemos un lugar en el mundo, sí, pero entre otros, un lugar que marca esa relación con Estados Unidos. Y mucha de la habilidad y capacidad de diplomáticos mexicanos ha sido justamente moverse en ese espacio para ampliar el margen de maniobra, para poder encontrar entendimientos, acuerdos y convenios. Una historia también por contar, no es la de los desencuentros, es la historia de los encuentros entre México y Estados Unidos, que los hay. Gracias por tu pregunta, Carlos, también. Roberta. Yo quisiera iniciar también dándole respuesta a Carlos Camacho Gaos y a una pregunta anónima que llegó posteriormente que dice que cómo se puede buscar una relación más horizontal con Estados Unidos, lo cual yo quiero suponer que quiere decir que incluya a un número de factores más, de actores más importante. Bueno, yo creo que a estas dos preguntas les diría, hay que leer el artículo de Antonio Ortiz Mena, que es extraordinario, que describe todas las cadenas de valor y toda esta relación de integración, ya no nada más comercial, es industrial mucho más amplia. Y la parte concreta que iría hacia ambos es, si vemos el Bajío, cómo ha habido un crecimiento económico impresionante, más allá de otras regiones, claro, favorecidos por la cercanía con Estados Unidos, pero
ante la decisión del gobierno de México en la época del presidente Zedillo de ya no buscar hacer una política industrial, pensaba, la frase era, la mejor política industrial es que no haya política industrial, los estados tomaron en sus manos esa tarea y se fueron especializando en industria automotriz, industria aeronáutica y buscando conjuntar los factores, estableciendo institutos tecnológicos que graduaran a los ingenieros que era necesario tener para echar a andar las plantas. Y ahí yo creo que el sector privado, los empresarios, tienen que buscar organizarse junto con los gobiernos estatales para desarrollar esta infraestructura necesaria para apoyar las cadenas de valor. Y con infraestructura no me refiero solo a los aeropuertos, que los hay magníficos, y las carreteras, me refiero a la infraestructura humana, a preparar a las personas, pero desde la escuela primaria, secundaria, preparatoria y universitaria, que se requieren para aprovechar el futuro tecnológico que se le puede abrir las puertas a México al traer la producción de chips de Asia, concretamente de Taiwán, a México. Y ahí obviamente ya se escogió una región, que es la región Sonora, Arizona, pero que puede abarcar a varios estados más y que va probablemente a crear una carretera del conocimiento desde Guadalajara, que es la zona de Jalisco, es la que se ha especializado en la tecnología y de punta en este sentido. Entonces sí hay que crear una relación más horizontal en donde participen un mayor número de actores. Pero también contestando otra pregunta que viene ahí de Gerardo Arriola, en donde dice, bueno, ¿y qué le recomendarían ustedes al próximo gobierno? Es justamente que el gobierno no lo puede hacer todo, ni lo debe hacer todo, pero sí debe de tener una planeación estratégica que conlleve a una participación tanto de gobiernos estatales como de empresarios, como de universidades, para poder lograr un mayor nivel de prosperidad, pero de prosperidad un poco mejor integrada de lo que lo hemos hecho hasta ahorita. Y también buscar que la inversión no nada más sea del centro del país para arriba, sino el objetivo que ha buscado este gobierno, hay que reconocerlo, de que la inversión también llegue al sur-sureste. Muchas gracias, Roberta. Susana. Bueno, yo también centraría mi comentario en el momento de oportunidad que tenemos actualmente, ¿no? Es un momento de oportunidad que tanto los gobiernos locales como los empresarios están aprovechando bastante bien, independientemente de los mensajes del gobierno federal. Pero evidentemente se puede aprovechar muchísimo mejor si seguimos lo que justamente comentó Roberta en materia de capacitación, de formación de cuadros, etcétera, ¿no? Vimos justamente el 21 de marzo la presentación del proyecto transísmico. Ojalá que esa región realmente logre tener las plantas industriales y toda la infraestructura requerida, desde gasoductos, etcétera, ¿no? Todo lo que se necesita en materia de infraestructura. Pero también creo que es un momento de oportunidad que tal vez en este año y medio no se va a aprovechar tan claramente, pero para el próximo gobierno, por ejemplo, en materia de migración, nos tenemos que poner las pilas realmente, primero para capacitar gente aquí, pero para acordar directamente también con las empresas en Estados Unidos y con los gobiernos locales de Estados Unidos. Ellos van a necesitar mano de obra calificada, no nada más mano de obra para servicios o para cuestiones agrícolas, mano de obra calificada también, porque estamos viendo que estamos en el momento de una gran revolución industrial, que es a la que nos invita Estados Unidos, tanto a Canadá como a nosotros, a participar en esta región. Si la queremos hacer competitiva en materia de migración, pues claro que tenemos que formar otro tipo de acuerdos con trabajadores temporales, en fin, se irá cosiendo, pero es el momento también de estar pensando en eso. Y nada más para seguir con el tema de Ucrania y la cuestión energética, algo que le sumaría a lo que ya dijo Jorge, es el tema del gas. O sea, de repente podemos tener
preocupaciones mayores porque Estados Unidos ya está exportando mucho más gas a Europa y no necesariamente vamos a ser la prioridad. Entonces hay que tener ahí cuidado, tener alertas y saber que ese es un tema que pues no somos autosuficientes ni en gas, ni en gasolinas, ni nada de eso, ¿no? Entonces pensemos cómo construimos una relación bilateral también fructífera en esa materia. Y de nuevo, pues los invito a que lean el libro. Como vieron, ya hay muchos artículos de manera diferente, algunos más históricos, otros más locales. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, estamos a punto de terminar. Dentro de la agenda que teníamos había una reflexión final muy corta de cada uno y yo haría también una última reflexión. Por favor, empezamos esta vez con Roberta, una reflexión corta final. Roberta, por favor. Bueno, yo quisiera que siguiéramos nosotros en este proyecto bueno, hicimos ahora un bicentenario, pero de poner especial atención a la relación México-Estados Unidos y, ¿por qué no?, de Norteamérica, porque están surgiendo oportunidades extraordinarias y necesitamos, como analistas, estar atentos a estas oportunidades para poder comunicar a un público más amplio. Gracias, Roberta. Susana. Pues yo haría un último comentario haciendo un énfasis en lo que la diferencia que vimos los últimos años de lo que era la globalización, que ahora estamos en un espacio de regionalización a nivel ahora sí que de todo el mundo, y nosotros tenemos la oportunidad de estar en América del Norte. Entonces, que realmente construyamos ahí un espacio que nos aleja, sí, de América Latina, de esta nostalgia que siempre hemos tenido de América Latina, de ser parte de todos los continentes, pero la realidad es que somos parte de América del Norte. Hay que seguir esta relación, meternos más a cuestiones también con Canadá. De Canadá tenemos muchas cosas en común, particularmente en política exterior y por sus principios y demás. Entonces, es el momento también de seguir aprovechando esto y de nuevo los invito a leer el libro. Gracias. Terminamos contigo, Jorge. Muchas gracias. Pues como reflexión final yo quisiera indicar que tenemos una oportunidad también en el contexto de lo que hemos conversado esta mañana. Yo creo que hay la oportunidad de promover en el bienio 2023-2024 el que puedan llevarse a cabo reuniones, seminarios, encuentros, en donde participen empresarios, académicos, diplomáticos, historiadores de los dos países, de los tres países, sobre aquellas cuestiones que nos interesan, que nos ocupan, que nos preocupan, precisamente para poder, en la línea de lo que decía Roberta, prepararnos para lo que viene. Si estamos viviendo no una época de cambios, sino un cambio de época, esta es la oportunidad para justamente avanzar, pensar en que desde México, con México, Estados Unidos y Canadá, y en particular con Estados Unidos, el interés de trabajar ciertos temas. Yo no digo que nos deje de interesar algunas cuestiones que tienen que ver con el pasado. Nos deben de interesar, pero nos deben de interesar para tener visión. Yo creo que algo de lo que nos anima al grupo y sin duda es un motor dentro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, es el trabajo de análisis, de pensamiento estratégico que ve hacia adelante. Sin visión va a ser muy difícil, va a ser más la coyuntura y entonces, pues ya sabemos, la narrativa van a ser héroes y villanos, liberales y conservadores, y vamos a seguir haciendo panegíricos de Roosevelt y acordándonos de algunas figuras
cuando yo creo que lo que hay que es mirar hacia adelante, y tenemos en los centros especializados, en los centros de pensamiento, el expertise para también sembrar nuevas vocaciones. El trabajo es una invitación también. Jóvenes, lean lo que aportamos, no solo nosotros, hay un capital intelectual en este tema formidable, no lo dejemos pasar. Bueno, ya para cerrar, yo voy a hacer un comentario muy breve sobre la coyuntura, porque creo que estamos en 2 años que van a ser muy intensos y muy turbulentos. 2 años en que va a haber oportunidades, se ha dicho mucho aquí sobre cómo aprovechar esa oportunidad, pero también 2 años de riesgos. Hay muchos temas pendientes para solucionar en la relación con Estados Unidos. Baste recordarles que los temas de los paneles de controversia no están resueltos en lo absoluto y se tendrán que resolver, según las noticias que van llegando, en los próximos meses. Entonces se avecina una época de riesgos en que la única manera de estar listos para enfrentar esos riesgos y evitar que se puedan desembocar en crisis mayores es estar enterados. Y por lo tanto, les recomiendo a todos que lean este libro y muchísimas gracias por su atención.